El Barça en estos momentos está empezando un proyecto con Xavi desde cero, seguimos en reconstrucción, pese a que ya tenemos dentro de nuestros bolsillos pues una liga, una Supercopa de España y pues bueno, de momento vamos bien. Los títulos que nos faltarían en un principio serían la Copa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Champions. Y especialmente con este último ya comenté que hay una especie de Champions League centrismo donde se hacen análisis entre el barcelonismo del valor que tiene una temporada o no en base a lo que se consigue en la Champions League. Comenté que no estoy nada de acuerdo yo con esto y pues bueno, me gustaría en este caso hacer digamos que un análisis sobre lo que ha sido otros proyectos ganadores, como por ejemplo el del Manchester City o el del Bayern Múnich, especialmente el del City, porque yo creo que en el fútbol se tiene que tomar nota de lo que sea ajeno, aún así, tanto éxitos como fracasos, para revisar el patrón y ver pues lo clásico que se suele repetir, y en base a esto pues tener más cuidado para la otra, tener más cuidado en los análisis que haga el aficionado y por ende que tenga más salud del club. Y bueno, pues empezando con el Manchester City. Bueno, pues con el Manchester City hasta hace pocos meses que ganó la Champions, unos 4 meses más o menos, hasta hace 4 meses es cuando se decía lo clásico siempre del City, ¿no? De que caía, sí, otra Premier, pero y la Champions, que tantos millones gastados y no puede ganar la Champions. Hay unos que llevan menos tiempo en sus equipos y ya ganaron la Champions, como el caso de Tuchel, el caso de Flick y el caso de Ancelotti. ¿Cómo es posible que no haya ganado ya la Champions? Al final Guardiola no es tan bueno como dicen, que si esto, que si el otro y tal. Evidentemente pues con Guardiola por una parte es que sí, que tal vez muchos tenían este desespero porque como culés quieren que ganen, pero la mayoría eran relatos meramente de tendencias sensacionalistas por parte pues de la mafia blanca, el cártel de terrorismo mediático más peligroso que existe. Y en base a esto pues le decían a Guardiola permanentemente eso, ¿no? Sí, pero y en Europa, sí, pero ni ¿Europa qué? Y ese es el asunto. Y Guardiola por lo mientras estaba ganando muchas Premiers, estaba ganando Copas de la Liga, estaba ganando FA Cups, estaba ganando Community Shield, estaba ganando esta clase de títulos. Le faltaba la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Champions League, claramente es lo que le faltaba, pero digamos que se fue asentando poco a poco en títulos nacionales, y hubo un momento en el que hasta la temporada 2020-2021, es decir, creo que 17, 18, 19, hasta su cuarta temporada es cuando empezó verdaderamente a hacer las verdaderas mejores actuaciones en Europa, llegando a la final en la 2021, llegando a la final siendo subcampeón de la Champions League, pudiendo quedar campeón, y en la 21-22 es cuando le saca al Madrid con aquella remontada surrealista, pero digamos que llega a las semifinales otra vez y quedándose a nada de la final, y directamente la temporada 2022-2023 ya sabemos cómo terminó. Terminó llegando a la final y afortunadamente pues la terminó ganando. De 2016 hasta 2023 son un margen de 7 años en el que la consiguió. La pudo conseguir ya desde antes, por supuesto, pero tardó su tiempo, digamos, que en poder asentarse en Europa. Pero por lo mientras estuvo ganando muchísimos títulos nacionales, Premiers, y estuvo pues digamos alcanzó un nivel tan grande que en el que muchos le preguntaban y le exigían por la Champions, porque claramente era un equipo que ya tenía la capacidad de poder pelear eso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el City pues fue de menos a más, y cada vez pues empieza a llegar con más facilidad a lo que son instancias finales. Vamos a ver qué es lo que pasa en este periodo post triplete. Y esa es otra, ¿no? Que también no lo hizo simplemente ganar una Champions normal, directamente lo hizo con un triplete ya de golpe. Entonces yo creo que es para hacerse ver, para tener curiosidad, y realmente lo que sucedió es algo muy interesante, porque si Xavi dijo por ejemplo hace poco que no es lo mismo entrenar al City que entrenar al Barça, hablado de la dificultad, yo estoy seguro que Xavi lo decía por la caverna mediática y la mafia blanca, sí, sin el ámbito de seguramente querer demeritar a Guardiola o decirle sí, pero es que en el City es más fácil, aquí es más complicado, sin el ámbito de querer decir eso o de querer tal vez digamos que manchar un poco su trabajo, lo dijo.
Lo dijo, ¿por qué no es lo mismo entrenar al City que al Barça? Si en teoría debería ser más difícil porque ahí en la Premier pues claramente hay rivales pues en general por calidad. Ahí no es una liga que suele ser como por ejemplo de 2, Barça-Madrid, o en caso de 3 pues el Atlético. Es una liga que suele ser del Big Six, es decir, suele estar el Chelsea, bueno en estos momentos no, pero sí, bueno, suele ser muy complicado, hace no mucho era un buen equipo, suele estar el Chelsea, suele estar por ahí el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham, el City, el Arsenal, que es, no sé si se me estará olvidando alguno, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. En un principio deberían ser los equipos sobre el papel más complicado, y si tú le sumas a esto pues que si un Brighton con De Zerbi, que si le pones aquí pues un buen inicio del Newcastle, que también le ha permitido romper las normas y robar jugadores a otros equipos y en base a esto empezar a mejorar. ¿Cuál es el mérito de eso? Ninguno. Entonces entre esto y el otro y que por ahí tienes un buen equipo, es una liga muy complicada, debería ser más difícil, y más tomando en cuenta que ahí tienen 2 copas, tienen la Copa de la Liga y la FA Cup. Debería ser más complicado y sin embargo pues no lo es. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de entorno, es una cuestión del entorno, que eso es más difícil que si te pusieran aquí otros equipos más competitivos, te pusieran por otra parte un entorno pesado, y si a esto tú le añades el tema de los robos arbitrales que históricamente han sucedido aquí, pues termina siendo algo demasiado complicado, en lo que quieras o no termina repercutiendo pues para tu rendimiento deportivo, y tristemente se verá influenciado lo que hagas o no, por esto se verá limitado por lo que pueda, la presión o no que haga el entorno, y por lo que suceda arbitralmente y institucionalmente, como por ejemplo el tema de la liga y los fichajes. Entonces históricamente es por esto que es tan complicado, y que Xavi dijo que no es lo mismo entrenar al City que entrenar al Barça. Evidentemente no lo va a decir, porque a mí me molesta mucho que Xavi siempre quiera ser de a caballero y de a políticamente correcto, pero pues oye, es tal vez la imagen que se le tiene que dar a un entrenador del Barça. Entonces él lo dijo así, que no es lo mismo entrenar al City que al Barça, y estoy seguro que era por esto. Entonces es lo que padeció el Manchester City, y es la razón por la cual pues ha podido asentarse, poco a poco se ha podido consolidar y ha podido darse el tiempo y la paciencia de ganar muchos títulos nacionales, y a partir de ahí ya empezar a ganar pues los títulos que en general se pueden necesitar y querer en Europa y a nivel internacional mundial. Entonces es como lo hizo el Manchester City, y yo creo que es el ejemplo de lo que tiene que seguir el Barça. Espero que no tarde tanto, evidentemente. El Barça 7 años en una Champions League, pero espero que no tengamos que esperar tanto. En un principio no deberíamos esperar tanto, pero uno nunca sabe. Entonces yo creo que aquí lo que hay que tomar nota es que mientras no se ganan títulos europeos, se ganan muchos títulos nacionales, y eso no va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque por una parte estás logrando pues digamos consolidarte a nivel nacional para poder después asentarte a nivel internacional. ¿Sí me explico? Entonces, y mientras, como no, de todas las veces que tú puedas competir en Champions League, por una cuestión de probabilidad y de estadística y matemática, tú de ley casi siempre vas a terminar eliminado. Guardiola entrenó 4 temporadas al Barça, quedó eliminado 2 y ganó 2. Es el registro más alto. Exactamente lo mismo pasó con Luis Enrique, entrenó al Barça 3 temporadas, ganó 1 y perdió 2. ¿Qué otra cosa? Van Gaal directamente entrenó al Barça 3 temporadas, perdió las 3 y no ganó ni una. Rijkaard pues de 2003 hasta 2008, 5 temporadas, ganó 1 y perdió 4. Entonces por una cuestión simple de estadísticas siempre vas a incluso hasta el Madrid es el que ha perdido más Champions de las que ha ganado históricamente. Entonces evidentemente aquí lo que se tiene que entender es que la Champions no la vas a poder ganar siempre, y que por ende pues tú lo que necesitas es estabilidad, y para la estabilidad se necesita por supuesto el buen juego y se necesitan los títulos. ¿Sí me explico? Y eso es el ejemplo de lo que tiene que seguir el Barça, que mientras no gane la Champions, porque siempre va a ser muy complicado y siempre de ley vas a perderla más del tiempo que la ganas, pues entonces es donde hay que tener tranquilidad y que hay que saber entender esto, y que por supuesto también hay que inflarse a títulos nacionales, ligas, copas, supercopas de España, ligas y ligas, copas y copas y supercopas, y que empiece a caer aquí, que se empiece a hacer aquí un saco y que se empiecen a engordar las vitrinas del Barcelona.
es lo que importa y es el ejemplo que tiene que seguir el Barça. Sí, porque en un proyecto naciente como lo fue el City, repito, sí, con ventaja de tema que arbitralmente ahí no pasa lo que sucede aquí, que también no tienen un problema con la prensa, especialmente como se tiene acá en la liga, pero sabemos que aún así tiene sus dificultades y se puede llegar a eso. Entonces, por una parte es eso y por otra parte yo creo que podemos poner más y más y más ejemplos de proyectos ganadores. Por ejemplo, el caso de lo que fue el Bayern. El Bayern pues ha tenido que pasar por varios entrenadores. Desde 2010 pues ha tenido que pasar con, por ejemplo, por mencionar algunos, no todos, ha tenido que pasar, por ejemplo, el Bayern pues con Van Gaal, ha tenido que pasar pues con Guardiola, incluso ha tenido que pasar con Jupp Heynckes 2 veces, ha pasado por ahí pues buenos entrenadores, ha pasado por ahí Niko Kovac, hemos visto por ejemplo a Flick, un maravillosísimo entrenador, hemos visto cosas muy interesantes de lo que es el Bayern. Entonces hemos podido aprender ese ejemplo y el Bayern, podríamos decir que de 2010 hasta ahorita 2023 pues simplemente ha ganado la de 2013 y la de 2020, es decir, ha ganado específicamente 2 Champions, más o menos vamos a decir 2010 en un periodo como de 13 años. Si me explico, el Bayern ha hecho eso, pero el Bayern realmente no es que haya ganado esas Champions y ya, lo demás no cuente. El Bayern ha ganado eso, pero también ¿qué es lo que ha hecho? Ha ganado muchísimas Bundesligas, ha ganado muchísimas Pokal, ha ganado muchas Supercopas de Alemania y por supuesto en Champions, ¿qué es lo que ha hecho? No las ha ganado, pero ha hecho muy buenas participaciones. Se ha metido en semifinales con Guardiola, se metió en 3 semifinales consecutivas, se metió en la semifinal de la 2013-2014, que es cuando lo elimina el Madrid de Ancelotti. En la 2014-2015 es cuando llega a semifinales y se encuentra pues por razones del destino con nosotros y pues le termina dando un macro baño el Barça de Luis Enrique y termina quedándose eliminado. En la 16-17, en la 15-16 es cuando se topa con el Atlético de Simeone y le termina eliminando, ¿no? Y es curioso, ¿no? Le sacaron los 3 equipos españoles que en un principio suelen ser habituales en Champions. A partir de allí con el Bayern, pues bueno, también llegó a semifinales con Heynckes, estuvo todo en un margen donde llegaba constantemente a semifinales, llegó 2 veces contra el Madrid, creo que en 2016-17, no, la 16-17 fue cuando la ganó el Madrid, claramente, y creo que se enfrentó, creo que al Atlético, ¿no? Si no recuerdo mal, no en la final, pero creo que en semis, y el otro estuvo bueno, se estuvo enfrentando en un constante periodo, no me acuerdo ahorita qué temporada, pero también creo que llegó unas 2 veces a la Champions, que fue cuando sucedió aquel lamentable robo arbitral y esta clase de cosas, como ya suele ser habitual, tristemente. Y bueno, pudimos ver al Bayern constantemente en semifinales, cuartos, semifinales, y a fin de cuentas es lo que importa, porque de tantas veces que tú llegas a semifinales, a instancias finales y que logres competir los títulos, tarde o temprano se te van a dar. Y así es como le ha sucedido en este caso al Bayern, de tanto tiempo y de tantas veces que llega a semifinales, final, por simple estadística en algún momento se te va a dar, y al final se le dio. Sí, al final el Bayern, pues por ejemplo con Niko Kovac, tuvo que destituirle por la razón que sea, consideraron que el proyecto iba mal, pusieron a Flick, dio pues la casualidad de que pues tenían de segundo entrenador a uno de los mejores entrenadores de la historia, y desde entonces pues vamos, Flick dio un trabajo espectacular. ¿Por qué? Porque ya había ahí un trabajo de antes, porque ya estaba Jerome Boateng, ya estaba Thomas Müller, ya estaba Manuel Neuer, ya estaba David Alaba. Si me explico, ya antes se habían fichado pues a Joshua Kimmich, ya desde antes tenían a Goretzka, es decir, ya tenían una estructura. Si me explico, y por ende siempre que tengas una estructura y que tengas jugadores buenos, vas a poder empezar desde un pilar, desde unos colchoncitos, y no empezar desde cero como hemos empezado con Xavi, que hemos empezado de cero, no, yo diría que de -5, de -4, una cosa por el estilo. Entonces al final aquí depende de estructura, y por lo menos el Bayern es un club envidiable. Sí, repito,
Egipto tampoco ni de broma tienen un entorno como el de nosotros y una persecución tanto como nosotros, pero sí tienen esto, que tienen pues un proyecto con estabilidad y pues igual apuestan por una ideología de juego y no se centran todo el tiempo en lo que es el championscentrismo y aplican la clase lo que comenté, que si tú te enfocas vas con el objetivo de ganar Champions, tu proyecto va a fracasar. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea no ganar Champions a ti no te va a valer y lo vas a tirar, ¿sí? Y vas a estar cambiando de proyecto y vas a dar bandazos cuando es lo que menos se tiene que hacer para ganar esta clase de torneos. En cambio, si tú vas con un enfoque de tengo que darle la mejor imagen, tengo que dar el mejor nivel, ¿sí? Y gane o no la Champions no es mi objetivo es estar lo más fuerte posible como equipo, tarde o temprano se te va a dar. ¿Por qué? Porque para conseguir la Champions necesitas pues principalmente eso, que cuando caigas no des bandazos, no cambies de entrenador, no cambies de proyecto y que sigas de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces es cuando también dije que es irónico, porque si no te centras en ganarla es cuando la ganas y cuando te centres en ganarla es cuando la pierdes. ¿Por qué? Bueno, pues podemos decir que es irónico, pero es lógico por una parte, porque si tú vas todo el tiempo enfocándote con la Champions, la pierdes y por supuesto pues no era lo que tú querías y no te vale, cambias de proyecto. Pero si en cambio tú lo que querías era estar fuerte, que para de rebote ganar la Champions, es cuando verdaderamente cuando te caigas en Champions no te va a preocupar, o te va a preocupar pero no va a ser el fin del mundo, vas a tener estabilidad y de esta manera vas a ganar la Champions. Es decir, la Champions tiene que ser una consecuencia de hacer las cosas bien en un proyecto y no tiene que ser la causa principal, el objetivo principal para un proyecto. Se tiene que ver como una consecuencia y no como una causa o un objetivo primario. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tienes esta clase de cosas es cuando evidentemente tienes estabilidad y ganas las Champions League. Propiamente el Barça es su propio espejo, como pasó con Guardiola 2008-2009, campeón de triplete y Champions incluida. 2009-2010 semifinales, 2010-2011 campeón, 2011-2012 semifinales, 2012-2013 con Tito ya para abajo, semifinales. Nos metió en un 7-0, pero oye, llegamos a semifinales, llegamos lejos, lo hicimos bien. 2013-2014 creo que nos vimos en cuartos. 2014-2015 campeón, sí. 2015-2016 pues ya a partir de ahí es cuando empezamos a ir para abajo. Es decir, nosotros lo que estábamos mostrando era que podíamos llegar y que siempre que tengas buenas actuaciones tarde o temprano vas a ganar la Champions. En ese periodo de 2009 a 2015 ¿cuántos ganamos? Ganamos 3 y yo creo que es un éxito bastante grande. Son 3 de nuestras 5 Champions Leagues. Sí, entonces repito, la Champions tiene que ser una consecuencia de hacer las cosas bien. Sí, tiene que ser un objetivo secundario, un efecto de hacer las cosas bien con el objetivo primario de estar fuerte. Pero y por eso ganas, pero cuando tú tienes el objetivo primario de la Champions y la bendita Champions y la orejona es cuando evidentemente todo lo que no sea ganar pues no te vale, cambias de proyecto, inestabilidad, esto no funciona, tal, y así es como se termina arruinando. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar fuerte y por supuesto, repito, seguir el ejemplo de lo que es el Bayern, lo que es el City y poco a poco seguir inflándote a títulos nacionales, ligas nacionales, copas nacionales, supercopas nacionales y estar ganando esto y por supuesto haciendo buenos partidos, recitales, rompiendo récords, perfeccionando tu plantilla y por supuesto aunque no ganes la Champions no quiere decir que no vayas a dar una buena imagen. Puedes llegar a semifinales, cuartos, puedes dar una exhibición y siempre que tengas un lapso donde ya llegas muchas veces consecutivas a semifinales y cuartos es cuando aunque no la ganes ya empiezas a tener una cierta reputación y cierto estatus en Europa. Sí, y si en algún momento necesitas reestructurar tu ciclo por la razón que sea, ya partes con una base de jugadores. Entonces, yo lo que voy es no hablar del championscentrismo otra vez, sino que hablar de que se necesita estabilidad en lo que es el entorno y que que el culé no caiga en los atentados mediáticos de esta gente. Y entender que sí, que los títulos nacionales sí valen. Y por supuesto si nosotros hacemos eso, ¿qué es lo primero que van a decir? Van a decir, claro, pero la liga no tiene nivel, la liga cualquiera. La Copa del Rey sí, pero pues es que es una copa que está de relleno. La Supercopa, bueno sí, pero es que es la Supercopa, no, como que no vale mucho tal. Y es cuando van a empezar, entonces van a demeritar los títulos, no te sientes reconocido y por ende quieres ganar algo para que seas digno de ser reconocido.
Si me explico, y a final de cuentas pues esto es así, esto es así, y por ende tenemos que aprender ese ejemplo, que es poco a poco, es un proceso y un ciclo que se tiene que seguir con la Champions, y que por supuesto pues tal vez mientras no la ganes necesitas y tienes que ser un equipo fuerte para ganar, y necesitas estabilidad, y para eso necesitas mientras no la ganes ganar títulos nacionales, competir y dar buena imagen. Y es el asunto aquí. En este proyecto naciente yo creo que el Barça tiene que verse pues ahora sí que en el espejo de lo que es su propio Barça, de lo que es el Barça de Guardiola, de Luis Enrique, lo que es el Manchester City, especialmente por el proceso y el tipo de proceso que han seguido, y lo que es el Bayern. Si me explico, para conseguir éxitos iguales o más necesitamos vernos en esos espejos y entender que mientras no ganemos Champions tenemos que estar fuertes, que tenemos que estar competitivos, tenemos que estar vivos, y que al final de cuentas lo que el Barça necesita es estar de regreso, limpiar su imagen a nivel nacional y a nivel europeo. ¿Cómo? Pues ganando títulos. El Barça necesita consolidar su proyecto, sí, y por lo mientras en Europa verse reflejado en lo que ha hecho en el pasado, lo que ha hecho el City, lo que ha hecho el Bayern. Yo creo que especialmente estos equipos, por lo menos en los últimos años y hablando de ahorita. Podríamos mencionar también históricamente otros casos como el de la Juve, podríamos mencionar otros casos también, pero yo creo que es los principales. Entonces, pues es simplemente mi opinión. Mientras no ganemos Champions tenemos que asentarnos con muchos títulos. Yo creo que por esto es muy importante que podamos ganar una segunda liga consecutiva, ganar si se puede otra segunda Supercopa consecutiva, y ganar la Copa del Rey, que en un principio esa nos falta para ya haber ganado todos los títulos nacionales, y a partir de allí pues a ganar títulos y títulos y títulos y títulos, sean muchos, sean pocos, sea uno, sea dos o tres, o si no simplemente compitiendo, pues dando imagen, fútbol, y poco a poco reestructurarnos y poder regresar pues a lo que tanto queremos. Pero pues bueno, el chiste es que necesitamos tener paciencia, que es un proceso, y que necesitamos tener cuidado para poder regresar a lo más alto. Pero bueno, simplemente es mi opinión. El proyecto Xavi se tiene que consolidar a base de títulos nacionales, por eso es tan importante esta liga. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en MMA también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.